Muy buen día, les habla Frederick Orloff. Hoy vamos a hablar de la ubicación y espaciamiento que deben tener los detectores de humo de acuerdo con la NFPA 72. Debemos tener en cuenta que no todos los techos son iguales, hay techos lisos, hay techos con vigas y obviamente el desplazamiento del humo va a ser diferente en cada uno de ellos. Debemos tener en cuenta también la altura del techo, no es lo mismo un techo de 3 metros a un techo de doble altura, el contenido que pueda tener el sitio donde vamos a ubicar estos detectores de humo, tener en cuenta si hay elementos que sean combustibles, también si hay aire acondicionado, si hay ventilación, temperatura ambiente, presión, altitud y demás datos para poder ubicar adecuadamente este detector de humo de tal manera que pueda interceptar ese humo sin ningún problema. Tendremos entonces techos lisos, techos con vigas, techos con doble altura, techos con diferentes formas, sitios con contenidos que pueden ser peligrosos, contenidos explosivos, y todo esto con el fin de enviar una alerta temprana a los organismos de rescate, al cuerpo de bomberos, con el fin de poder prevenir un mayor incendio en algún sitio. Bien, entonces veamos algunas de las características para tener presentes. La primera condición importante que hay que tener en cuenta es que si tenemos techos con alturas hasta de 12 metros, la distancia entre los detectores de humo no debe ser mayor de 9 metros. Esa es la primera consideración para tener en cuenta. Ahora vamos a ver cómo, cuándo y dónde vamos a ubicar los diferentes detectores de humo dependiendo de los diferentes sitios. Los detectores de humo no deben ubicarse a una distancia mayor de 0.7 veces la distancia de espaciamiento que el fabricante nos ha determinado. Podemos ubicarlo a menos de 0.7 s si queremos, medido desde el perímetro del sitio o la habitación. Vamos a determinar cuál es el radio de cobertura que tiene un sensor, teniendo en cuenta que conocemos S, que es la distancia de espaciamiento que el fabricante nos ha dado del detector de humo. Se nos forma aquí un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo que estoy señalando, y podemos calcular este espacio de aquí a aquí que voy a llamar D, que va a ser el diámetro. De acuerdo con Pitágoras, ese diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado más S al cuadrado. Y entonces el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 2S al cuadrado. Por lo tanto, el diámetro va a ser igual a raíz de 2 por S. Este es un 2 por S. Y el radio pues va a ser la mitad del diámetro, que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 por S. Vale. Si conocemos entonces la distancia de espaciamiento, pues podremos calcular cuál va a ser ese radio de cobertura que va a tener el detector. Acá tenemos, por ejemplo, un sensor que el fabricante nos ha determinado, que es de 9.1 metros. La distancia de espaciamiento, con él podremos calcular entonces el radio, que va a ser raíz de 2 sobre 2, y nos da un radio de cobertura de ese detector de humo de 6.43 metros. Bien, si tenemos un detector de humo donde su distancia de espaciamiento definida por el fabricante es 5 metros, haremos un cuadrado de 5 metros de lado, ubicamos el detector en el centro a 2.5 metros y determinamos cuál es el radio de cobertura, que sería de 3.53 metros. Hagamos un ejemplo práctico. Tenemos esta sala que tiene 22 metros por 15 metros, 22 metros de largo por 15 metros de ancho, y vamos a hacer el análisis para determinar el cubrimiento con detectores de humo para esta sala. De acuerdo con la NFPA 72, los detectores de humo deben ubicarse a una distancia no mayor de 0.7 veces la distancia de espaciamiento del detector de humo. Entonces, de una esquina lo ubicamos a 0.7 veces S y desde las paredes a 0.5 veces S. De allí determinaremos el radio de cobertura de este detector de humo. A partir de ese ubicaremos los otros a una distancia de espaciamiento de 5 metros, como lo establece el fabricante, y con ello calcularemos y determinaremos cuántos sensores necesitamos para cubrir totalmente nuestra sala. Igualmente lo haremos en el caso de un pasillo o una ruta de evacuación. Determinaremos cuál es la distancia de espaciamiento, la ubicaremos a distancias no mayores de 0.7 s, el primer sensor, y luego tomaremos las correspondientes medidas teniendo en cuenta los radios de cobertura de cada uno de los sensores detectores de humo.
Un fenómeno importante que hay que tener en cuenta con los detectores de humo es la estratificación. Cuando se presenta un incendio, los humos o gases calientes que fluyen del incendio no ascienden hasta los detectores de humo. Y claramente, si no llegan hasta los detectores de humo, pues no van a sonar las alarmas ni van a indicarnos que tenemos un peligro. Esto se debe a que hay una continua entrada de aire más frío en la columna de humo a medida que asciende, generando ese espacio que estamos viendo en esta imagen y que no nos permite, aquí obviamente, si están los sensores en esta parte alta, pues no detectan que hay un incendio. También puede ocurrir porque haya un flujo continuo de aire, ¿vale?, en este sector que no permite que el humo llegue hasta el techo donde se encuentran los detectores. Para garantizar que funcionen los detectores y que se sepa que efectivamente existe un incendio, entonces hay varios sistemas que nos permiten detectarlo, y uno de ellos es ubicar un sensor tipo láser, tipo BIN, que ubicado más abajo del techo, para que cuando se presente el incendio aparezcan estos humos, pues los detecte cortando el haz de luz y enviando la señal correspondiente. Bien, hasta ahora hemos hablado de techos lisos, pero ¿qué pasa cuando tenga vigas en los techos? Bueno, la NFPA 72 nos determina que si tenemos vigas en los techos que tienen menos del 10% de longitud de la altura que tenga el sitio, lo consideraremos como un techo plano, un techo liso, ¿vale? Si esas vigas tienen una altura menor del 10% de la altura del edificio, como por ejemplo en este caso, aquí tenemos una sala que tiene un techo con unas vigas, y entonces para este caso pues miramos cuál es la altura. Tiene una altura total hasta el techo de 3.3 metros y la viga tiene 21 centímetros. Establecemos si esa distancia de 21 centímetros es menor al 10% de la altura, y entonces encontramos que efectivamente esa viga tiene una altura menor del 10%, apenas del 6% de la altura. Por lo tanto, consideraremos el techo como si fuera un techo plano, y en este caso ubicaremos los sensores en la base de las vigas, es decir, los podremos ubicar en estas partes sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tengamos una viga que tiene más del 10% de la altura del piso terminado al techo terminado del sitio? En ese caso tendremos que revisar otro parámetro. Entonces, si es mayor al 10% de la altura la viga, entonces miramos cuál es el espacio entre las vigas. Si el espacio entre las vigas es mayor al 40% del H, 0.4 veces H, ¿vale?, tendremos que ubicar los detectores en cada espacio que formen estas vigas. Miremos el caso. Aquí tenemos un sitio donde tenemos las vigas con una distancia, un espacio, una medida de 75 centímetros y la altura con respecto del piso al techo terminado es de 5.5 metros. Establecemos si esa medida de la viga es mayor al 10%. Sí, es mayor al 10%, es del 13% de la altura. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es mirar si este espacio es mayor a 0.4 veces H. Si este espacio entre las vigas es mayor 40%, entonces tendremos que ubicar el sensor en cada espacio que nos forman las vigas. Y entonces encontramos que sí, el espacio es de 2.5 metros, lo cual nos da 45% de H. Eso significa que debemos colocar los sensores en cada uno de estos espacios formados por las vigas. ¿Y qué pasa si la distancia es menor a 0.4 H? Si la distancia es menor a 0.4 H y la profundidad es mayor a 0.10, dice que se pueden instalar, dependiendo obviamente de un análisis, en la parte inferior de las vigas. ¿Y qué pasa cuando tengo estos techos tipo waffle o tipo bandeja? ¿Qué hacemos? Entonces también aplicará lo mismo. Habrá que mirar si la profundidad es mayor al 10% o es menor al 10%. En el caso de que sea mayor al 10%, tendremos que ubicar los detectores en cada uno de los espacios. Entonces habrá que determinar si estas distancias son menores al 10% entre la distancia entre el piso terminado y el techo terminado, los podremos ubicar en la base de las vigas. Pero si es mayor, habrá que mirar la distancia, como lo mencionamos previamente, de 0.4 H. Y en ese caso, pues si es menor, pues los podremos ubicar en la parte inferior de las vigas. Entonces, para cada caso, pues debemos tener obviamente las dimensiones precisas, adecuadas, para poder realizar obviamente nuestro cálculo y nuestro análisis. Y cuando tenemos este tipo de construcciones con vigas y techos, si la habitación es menor de 84 metros cuadrados, pues básicamente ubicaremos los detectores de humo en la parte inferior de las vigas. No hay ningún inconveniente. Bueno, eso es todo por ahora. Obviamente esta es apenas una introducción,
para invitarlos a participar en nuestro curso completo de la NFPA 72, donde tocaremos seguramente muchos otros temas. Muchas gracias por su atención.